Vamos a hablar entonces de la unción. Toda palabra en la Biblia tiene un significado. Y la palabra ungir significa frotar. Ahora, los pastores del campo, los que tienen ovejitas, que son animales, ellos las ungen o las frotan con aceite, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿Sabe para qué? Para que los bichos del campo no las molesten. Ahora, ¿qué bichos molestan a las ovejas en el campo? Los jejenes, los murciélagos, los mosquitos, los zancudos, etc. Y el Salmo 23:5, ahora llevándolos a términos espirituales, dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Ahora, Dios dice que unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué Dios unge tu cabeza con aceite? Porque el Salmo 23:1 dice que Jehová es mi pastor. ¿Ven? Y si Jehová es tu pastor, así como los pastores del campo que frotan o ungen a las ovejitas para que los bichos no la molesten, así también Jehová, que es tu pastor, unge tu cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que los bichos no te molesten. ¿Y cuáles bichos son los que te molestan a ti? Los jejenes, los zancudos, los mosquitos. No, los demonios. Y cuando la Biblia dice que Dios te unge con su aceite, en el Antiguo Testamento decía aceite, pero en el Nuevo Testamento representa al Espíritu Santo. Usted está ungido con el Espíritu Santo. Recuérdense de eso. ¿Y por qué usted está ungido con el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando vino un profeta, cuando vino un pastor y te llenó las manos de aceite y te las puso en la cabeza y te dijo: te unjo. No. ¿Y entonces cuándo fui ungido? Cuando el Espíritu Santo vino a mí. Cuando yo fui conectado a través del Espíritu Santo con Cristo Jesús. La Biblia dice que hay un solo ungido. Recuerden siempre eso. Uno solo. Lo dice Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con su Espíritu Santo. Y este anduvo haciendo milagros y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién es el ungido? Uno solo. Uno solo. Recuerden eso. Uno solo es el ungido. Porque la palabra ungido es una palabra en español que viene y tiene su raíz en hebreo, que significa Mesías. Y en griego significa Cristo. Y en español significa ungido. Es una sola palabra. Hay un solo Mesías, hay un solo Cristo y hay un solo ungido. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que Dios ungió a Cristo, a Jesús de Nazaret. Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, y cuando tú estás en Cristo, tú estás entonces en el ungido, tú caminas en esa cápsula, en esa burbuja, en esa presencia. Por lo tanto, como tú estás en el ungido, Dios te ha ungido y estás ungido por su Espíritu. ¿Para qué? Para que los bichos no te molesten. ¿Cuáles son los bichos? Los demonios. Cuando ellos vienen a molestarte, tú tienes la autoridad que Dios te ha dado. Lucas 10:19, Jesucristo dijo claramente: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso es que tú estás ungido por el pastor de las ovejas. Amén. Gracias, Señor, por habernos ungido con tu Santo Espíritu. Para nosotros poder ser ungidos tenemos que tener una serie
de procesos. Y vamos a ver uno de esos procesos acá en la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice que aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. ¿De dónde venía Elías con Eliseo? De Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Ahora, ¿qué significa Gilgal? Eso es lo que tenemos que aprender, porque ya le dije que todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Amén. La Biblia dice en Josué capítulo 5, versículo 9 y el 12, dice: entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros la afrenta de Egipto. Egipto representa al mundo, recuérdelo. Por eso se llamó el nombre de aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Dice, y el maná cesó al siguiente día cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra los hijos de Israel, y nunca más tuvieron maná. Más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué significa Gilgal? La palabra Gilgal significa fe. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ellos vivían por vista, no vivían por fe. Pero después que pasaron por Gilgal, ellos aprendieron a vivir por fe y no por vista. Miren ustedes para que vean en Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22 dice que Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego en la noche. Pero cuando la gente llega a Gilgal, que es a vivir por fe y no por vista, hay un cambio. Ejemplo de algo, cuando ellos caminaban en el desierto, ellos caminaban por vista y no por fe. En el día veían que la columna de nube era Dios y los guiaba viéndolo por vista. Y de noche la columna de fuego era por vista. Cuando nosotros salimos de Egipto, nosotros en Egipto vivíamos por vista y no por fe. Es decir, cuando tú llegabas a tu casa y abrías la nevera, si medio hay, medio vale, eso es lo que tú creías, por vista, no por fe. Cuando sales de la esclavitud del mundo de Egipto y empiezas a caminar en el Evangelio, empiezan a suceder cosas terribles que tal vez tú no vas a entender en el momento, porque eso no te lo explican los predicadores en la campaña donde te convertiste. Ellos lo que te dicen es que ven a Cristo, pecador, que Él te va a ayudar y tu vida va a cambiar, las cosas van a mejorar, tus hijos van a caminar derechito. Eso es todo lo que te dicen. Tal vez no es una mentira, pero no te explican la cosa completamente como es. ¿Por qué no te dicen que vas a aprender ahora a vivir por fe y no por vista? ¿Ah? Que ahora cuando tú llegas a tu casa, antes tú llegabas y abrías la nevera y estabas llena de todo, pero cuando empiezas a caminar con Cristo, llegas a tu casa y hay un momento donde abres la nevera y no hay nada, nada, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Para qué es eso? Dice la Biblia que Dios caminaba de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Ellos caminaban por vista. Pero luego en Gilgal pasó algo, ya el maná cesó, el maná ya no lo volvieron a ver más, sino que empezaron a ver y a comer los frutos de la tierra. ¿Ves? E incluso ya se desapareció la nube y se desapareció. ¿Pero será que Dios los abandonó? No. Ahí lo que hubo fue un cambio. Ahora, ¿cuál es el cambio? Que Dios ya no vivía en las nubes ni en el fuego, sino que Dios ahora se había trasladado ¿a dónde? A su corazón, dentro de ellos. Aprender a caminar en la vida por fe y no por vista. Por eso cuando tú llegas al Evangelio y empiezas a caminar, pasa algo raro. Es un fenómeno sobrenatural o espiritual, vamos a decirlo mejor, donde tú empiezas a ver qué pasa. Yo estaba cómodo, yo tenía de todo y ahora no tengo es nada. Ah, porque antes vivía por vista, pero ahora vas a aprender a vivir por fe. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que llevar a Gilgal para que aprendas a vivir por fe y no por vista. En Segunda de Reyes capítulo 2, ese es el primer paso. De ahí es donde venía Elías con Eliseo, porque Eliseo quería una doble porción del Espíritu Santo, pero para recibir esa unción, para ser ungido por Dios, necesitas unos pasos, y estos pasos están en la Biblia. Dice en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 2, dice: y Elías dijo a Eliseo, por favor, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel.
Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron ambos a Betel. Fíjense ustedes, Eliseo no era bruto. Eliseo sabe que el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, es un dicho popular. Bueno, este se lo aprendió de memoria. Dijo, Elías es el ungido de Jehová en este momento, yo no me voy a separar de él. Y Elías prácticamente le estaba sacando el cuerpo. Mira, quédate aquí, le dijo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le decía, nanay, nanay, vive mi alma y vive Jehová, que yo no te voy a dejar. Y dice que descendieron entonces a Betel. Ahora, ¿qué significa Betel? Todo tiene un significado. La Biblia dice que Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. En Génesis 28, 17 y 19 dice, él tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera y la puso como memorial y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque su nombre antiguo era la ciudad Luz. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Ahora, Dios te trae a su casa, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te trajo a su casa? ¿Para qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Para qué? Para pelear contigo hasta matar el viejo hombre que hay en ti. Oseas capítulo 12, versículo 4 dice, y contendió con el ángel y prevaleció y lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a la iglesia? Comienza un conflicto interno, comienza un conflicto y una batalla espiritual todos los días. Ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Incluso cuando tratas de hacerlo, ya no brillas mucho. Ya sales, tarde o temprano vas a tener esta enemistad con los que fueron tus amigos de farra. Ya el mundo empieza a aborrecerte, ya tú empiezas a sentir algo extraño y tú dices, ya no es igual, ya no disfruto lo mismo. ¿Qué está pasando? Porque Dios está peleando contigo, para eso te trae a la iglesia, para confrontarte, para enseñarte, para hacer morir al viejo hombre conforme a todos sus deseos y sus pasiones. ¿Ven? Un ejemplo claro que nosotros debemos recordar es que nosotros somos eternos, hermano. Todos nosotros somos eternos. Nosotros venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Solamente que entramos en el crono. Nosotros venimos del kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. La palabra kairos significa tiempo de Dios. Y entramos en el crono, que significa tiempo del hombre, donde viene la palabra cronómetro. Y cuando nosotros entramos en el crono, en este tiempo, dice la Biblia en Hebreos 4, que Dios mismo, por cuanto nosotros los hijos participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién es ese? Jesucristo es Dios manifestado en carne, el que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de María, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros somos eternos, venimos de la eternidad y entramos en este tiempo. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya Dios te había conocido. Entonces, ¿tú vienes de dónde? ¿Tú crees que tú eres cristiano porque en estos días te predicaron en una campaña y tú te arrepentiste? Falso, ya tú eres elegido. Según Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces, mi hermano querido, ahí estamos claros que nosotros somos eternos y venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. El Salmo 139, 16, el mismo rey David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas sin faltar ninguna de ellas. O sea que ya todo está listo. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Todo está listo, entonces somos eternos, mis amados hermanos. Y en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Verdad? Dice, como está escrito en los profetas, todo aquel
que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. Cuando nosotros vimos al Padre y aprendimos de él, tú no tienes conciencia de eso, pero la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Jesús es la verdad y él dice puras verdades. Entonces nosotros fuimos formados antes de la fundación del mundo y ya conocíamos a Dios. Entonces somos eternos y salimos de estos cuerpos y continuamos en la eternidad. Por eso nosotros tenemos que aprender cosas espirituales que Dios nos está enseñando en este tiempo. Aquí vemos entonces que el primer paso es ir a Gilgal, aprender a vivir por fe y no por vista. El segundo paso es ir a Betel, a la iglesia, donde es la casa de Dios, para Dios confrontarte, para matar al viejo hombre. Y el tercer paso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4, donde Elías le volvió a decir a Eliseo: por favor, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó significa lugar de batalla. Amén. Lugar de batalla. La palabra Jericó, usted debe saber que los israelitas le dieron 7 vueltas. Allí comenzó la batalla. Dice la Biblia en Josué capítulo 6, versículo 2 al 5. Dice: pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus hombres de guerra. Asediaréis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando oigáis el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia delante. Jericó significa entonces lugar de batalla. Esa fue la primera batalla que pelearon los israelitas literalmente. No como nosotros peleamos, pero espiritualmente. Recuerden que Moisés vivió 120 años. ¿Ok? Pero los primeros 40 años él lo vivió como príncipe en Egipto, en el palacio del faraón. Luego cometió un delito, un pecado grave, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Dice que en el desierto fue que conoció a Jetro, su suegro. Dice la Biblia que el desierto de Madián, habla en Éxodo capítulo 3, usted puede leer esa historia. Y allí fue donde Moisés conoció a Dios en una zarza que ardía y no se quemaba. ¿Ok? Cuando Dios le dijo: Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que pisa, santo es. Luego de esos 40 años más que tuvo, él salió a los 40, ¿verdad?, de Egipto, y 40 estuvo en el desierto cuando conoce a Dios. Ya llevaba 80 años. Luego le faltaban 40 años más, que fue lo que caminó con el pueblo de Israel en el desierto. Son 120 años. Pero Moisés murió en el desierto. Escuche bien esto. Moisés murió en el desierto. Así que hay muchos cristianos que tienen la mente de Moisés. Y esa mente o esa mentalidad de Moisés es buena solamente para aguantar desierto, para aguantar prueba, para aguantar proceso, porque en el desierto es donde tú te aprendes los versículos más poderosos de la Biblia. Para el creyente o el nuevo creyente que está en el desierto, se aprende Filipenses 4:13 de memoria. En todas partes tú los escuchas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, porque ese es el versículo que se aprende ahí. Y el Salmo 23:1 también se lo aprende uno ahí: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque en el desierto no hay nada. En el desierto no hay ni bodega para comprar nada, ni para comprar azúcar detallada, nada. Y a veces en el desierto de la vida de los creyentes no hay es nada. Lo único que hay es fe nada más para clamarle a Dios. Y yo estoy seguro que muchos cristianos que ya tienen un cierto nivel de madurez, que ya han pasado desierto, han aprendido de que esto no falla y que la palabra se cumple, que esto no es mentira. Amén. Hemos aprendido a clamarle a Dios en todo, por todo y para todo. Entonces, mis amados hermanos, debemos saber claramente que la mentalidad de Moisés es buena, pero a ella hay que enterrarla en el desierto. Porque necesitamos seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida.
Los israelitas, Dios le había dado una tierra, les había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Pero para esa tierra no entró Moisés. Moisés murió en el desierto. ¿Quién fue el que agarró la batuta entonces? Un hombre llamado Josué. ¿Y qué significa Josué en la Biblia? Ese nombre significa Yeshua. Ok, Yeshua o Josué era el que iba a introducir a los israelitas a pelear batallas. Fueron 31 batallas que pelearon desde la de Jericó en adelante para poder llegar y poseer la tierra que Dios le había prometido. Ahora nosotros, a los de la iglesia del Señor Jesucristo en la gracia, Dios nos prometió una Canaán espiritual, un reposo que muchos cristianos todavía no han logrado alcanzarlo. Pero para que tú lo alcanzas, Yeshua, que significa Josué, pero que también significa Jesús, es nuestro líder, el que va delante de nosotros, peleando batalla y enseñándonos. Y la primera batalla que nosotros peleamos es contra Jericó también, pero no contra Jericó literal, ni dando vuelta en el medio de la calle gritando, no. ¿Tú sabes lo que es Jericó? Jericó, allí la batalla era por derribar una fortaleza gigantesca, un castillo que era prácticamente indestructible. Y nosotros cuando venimos del mundo traemos unas fortalezas mentales que son prácticamente casi que indestructibles. ¿Ah? Yo antes creía, porque yo fui católico, yo estuve en el catecismo también, yo hice catecismo, no sé si ustedes leyeron catecismo en la escuela. Yo vi eso y lo primero que te dicen y te enseñan es que María es la que intercede por nosotros ante su hijo, porque qué mamá o qué hijo va a rechazar a su mamá. Y te meten en esa cueva y tú te la crees. Cuando tú aprendes, tú tienes que pelear entonces la batalla de Jericó para derribar esa fortaleza mental, espiritual que está en tu cabeza. Cuando tú llegas aquí, lo único que haces es aprender lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5? Que debemos derribar. Dice que aunque andamos en la carne, en lo humano, no militamos según la carne, según lo humano. Porque nuestras armas no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortaleza. Ahí está Jericó, la fortaleza. Y llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A dónde lo vamos a llevar cautivo? A la palabra de Dios, a Cristo. Cristo es la palabra. Recuerda que Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es el verbo encarnado y la palabra verbo significa palabra. O sea, verbo significa palabra. Entonces Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. ¿Qué tengo yo que hacer entonces? Llevar esos pensamientos. ¿Cómo lo llevo ahora? ¿Cómo yo sé que María no es la que intercede por mí? Porque yo leí lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo hombre, no dice María. Por lo tanto, esa fortaleza mental que yo traía del catecismo, o que traíamos del catecismo, es derribada a tierra. Esa es la primera batalla que pelearon los israelitas contra Jericó, literal. Nosotros es espiritual. Ahora, la segunda batalla que ellos pelearon fue contra Jai. ¿Qué significa Jai? Escombro. ¿Y qué es lo que tenemos ahora nosotros también que pelear? La batalla contra los escombros de la fortaleza que cayeron, porque si no fácilmente volvemos a armar un castillo mental, una fortaleza mental y nos volvemos a esconder allí. ¿Cuántos católicos que derribaron el catolicismo un día en su mente, hoy día han dejado de ser evangélicos cristianos y están otra vez en la iglesia católica? ¿Por qué? Porque no pelearon contra Jai, es decir, barrer el basurero, el poco de escombro en la mente, y volvieron a rearmar. Y recuerden lo que dice la Biblia, cuando Josué, después que derribó Jericó, soltó una maldición de parte de Dios por su boca. Todo aquel que vuelva a construir ese muro o esa muralla, fortaleza que fue destruida y la vuelve, está maldito. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, no maldito por el hombre, sino por el mismo Dios. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Otra de las peleas que tuvo los israelitas para lograr entrar a la tierra prometida fue la batalla de Gabaón, que significa lugar de las colinas. También pelearon contra Amalek. Imagínense ustedes, ¿qué significa Amalek espiritualmente hablando en este tiempo? La carne. Usted no pelea con la carne, usted tiene una batalla con Amalek. La Biblia dice que Dios dijo que él iba a tener conflicto con Amalek
de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a tener guerra con todos los hombres que tienen y que andan en la carne de generación en generación. ¿Ok? Amalek significa la carne. ¿Ah? También hay otras batallas más, que la batalla que pelearon contra los 5 reyes amorreos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra amorreo? Usted tiene que pelear contra eso. Usted pelea y usted no se da cuenta. Porque no conoce, algunos no conocen los términos, no escudriñan las escrituras para saber qué significa amorreo. Amorreo significa en el tiempo de la gracia, ¿ok? Espiritualmente hablando. Primero que nada, espíritu burlón. ¿Ah? Punto número 2, espíritu de chisme. Imagínate cuántas iglesias no tienen que pelear con eso. Todavía están peleando y no se dan cuenta. Espíritu de calumnia, espíritu de crítica. ¿Ah? ¿Cuál es el otro espíritu? De depresión, espíritu de desánimo. Ese espíritu se llama amorreo. Y ese espíritu lo combatieron los israelitas, pero literalmente a punta de espada. Nosotros lo combatimos ahora espiritualmente a punta de espada. Pero la espada, ¿qué es? La espada es la palabra de Dios. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe. Si no lea Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, para que usted vea cuál es la armadura del creyente. El yelmo de la salvación, ese casco maravilloso que usted debe saber que tiene salvación. Como dijo Jesucristo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que pueden ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese nombre es Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay otras tantas peleas que batallaron los israelitas. ¿Ah? Como la batalla en las aguas de Merón. Eso está en Josué capítulo 11. ¿Qué significa? Significa soldado. Batallas contra soldados. La batalla contra el rey de Eglón. Imagínate tú este rey, el rey de Eglón, que estaba ayudado por Amalek. En aquel entonces, el rey de Eglón, ¿tú sabes lo que significa Eglón? ¡Ay, Dios santo! Tengo que hablarlo, porque la palabra viva y eficaz más cortante que espada de dos filos, pero yo peleo contra ese rey. Es el rey de Eglón. Es pelear contra la obesidad. Agárrense, yo digo verdad en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Pero yo peleo. Yo peleo porque yo estoy tratando todos los días, gracias al Señor. Todos los días. Y aprendiendo, pero peleo. Tengo que pelear porque Dios está conmigo. No es fácil. Todas batallas he ganado. Esta la estoy peleando, pero estoy ganando. Estoy ganando porque de 180 voy por 115. Oye, vamos ahí, vamos metidos entre la... Amén. Vamos peleando la batalla. Pero todos peleamos batalla mientras estemos en la vida. Pero algunos se duermen y no se dan cuenta. Eglón era un rey ayudado por Amalek. ¿Quién es Amalek? Ya le dije, la carne. ¿Y quién es la carne? La carnita que tenemos nosotros. Ya no es literal, sino espiritual. A veces tenemos ansiedad de comer chuchería, ansiedad de tragarnos lo que sea. Y no nos acordamos que no podemos seguir viviendo así, porque ese es un enemigo espiritual que nos quiere matar. Porque a través de esto nos viene ¿qué? Diabetes, hipertensión alta, colesterol, y después que vienen ahí, trombosis, ¿cierto o falso? ACV, cosas raras. Entonces estamos peleando contra un enemigo peligroso, pero tenemos que vencerlo porque Cristo está con nosotros. Cristo es nuestro Josué, nuestro Yeshua en este tiempo de la iglesia para darnos la victoria. Amén. Ok, en Segunda de Reyes 2:6 dice, luego le dijo Elías, por favor, quédate aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues los dos, ¿a dónde? Al Jordán. ¿Qué significa Jordán? La palabra Jordán significa donde desciende la visión. Escuche bien, la palabra Jordán significa descender, donde desciende la visión. En Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, dice que Juan el Bautista tuvo una visión cuando bautizaba a Jesucristo en el río Jordán, ¿ves? Que es el río de Dios o el lugar de santidad. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, escuche bien, como paloma y venía sobre él. Y aquí que una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted quiere saber mejor este versículo, lea Juan capítulo 1, versículo 29 y 30,
donde Juan el Bautista dice que él no conocía a Jesús, pero que él tuvo una visión donde vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma y una voz. Eso se llama lugar de visión. Así que esto significa, Jordán significa lugar de visión. En Segunda de Reyes 2, 7 al 15 dice: y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon frente a lo lejos. También ellos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti en el Jordán. Mire lo que le dijo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo le dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Mira, ven lo que estaba pidiendo. Verso 10, él dijo: has pedido algo difícil, pero mira lo que le dijo: si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá, si no, no. ¿Ves? Entonces tenía que tener visión. Allí en el Jordán, Eliseo tenía que tener visión y ver cuando iba a ser arrebatado. Dice el 11, aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego y caballo de fuego, los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 12 dice: Eliseo al verlo tuvo visión, lo vio, gritó: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes, y nunca más le vio. Y agarrando su ropa, las rasgó en dos partes. Esa parte de rasgar la ropa en el Antiguo Testamento significa, eso es una expresión fuerte de ¿qué? De dolor, de indignación, de duelo y de resentimiento, ¿ok? Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, estas se apartaron a un otro lado y Eliseo cruzó. Y vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él y se postraron ante él en tierra. ¿Qué significa esto? Que Eliseo recibió la doble porción. Y si usted ve el libro, usted lee los libros de Reyes, donde aparece toda la historia de Eliseo, usted va a sacar cuenta de que Elías hizo 7 cosas poderosas y Eliseo hizo 14. El doble. Recibió una porción porque tuvo una visión, porque pudo ver, porque pasó los procesos. Tal vez tú has pasado los procesos. Tal vez has vivido en Gilgal, aprendiste a vivir por fe y no por vista. Tal vez también has ido a Betel, estás en una iglesia donde te has confrontado Dios para matar al viejo hombre que estaba en ti conforme a los deseos de tu carne, y lo has logrado. Tal vez también has llegado y has peleado batallas ya como guerrero en Jericó. Has peleado, Dios te ha llevado a ciudades, a zonas, a comunidades, a donde hay lugares donde se mueven los demonios, y tú estás allí haciendo algo en esa zona y los demonios tratan de penetrar pero no pueden. Entonces ya eres una persona de guerra, pero te falta algo. Si no lo tienes, ya estás entrando entonces en eso, la visión. ¿Para qué Dios te ungió? ¿Para que te acuestes a dormir? No. ¿Para qué te ungió? ¿Para que te hagas millonario engañando a la gente? ¿Ah? No. Entonces, ¿para qué te ungió? Si Dios te ungió, es con un propósito. Déjate guiar por su Santo Espíritu para que puedas ver la gloria manifestada de Dios en tu vida y que las almas lleguen a los pies de Cristo y las vidas de las personas sean cambiadas y transformadas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los amo, me despido de ustedes desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, Venezuela. Su hermano y amigo, el pastor Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición.